Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. No fue un accidente. Ese viejo no murió solo por un infarto. Eso es lo que todos creen, lo que pusieron en el reporte, lo que firmé como testigo. Pero yo vi otra cosa, y hay algo dentro de mí que no me deja olvidarlo. Buenas noches, Foster. Mi nombre es David. Tengo 43 años y soy trailero desde hace más de 20 años. De esos de los que ya casi no quedan. Los que se avientan la ruta solos, sin GPS, ni esas madres electrónicas que ahora todos usan. Me acostumbré a las madrugadas, al frío de la sierra, a quedarme dormido en los acotamientos cuando de plano el cuerpo ya no aguantaba. He visto de todo: asaltos, accidentes, animales raros, hasta cadáveres tirados. Pero nada como lo que me pasó esa noche. Iba rumbo a Chihuahua por una carga de materiales que recogí en Querétaro. Todo normal, sin presión. Salí tarde porque hubo un retraso con el papeleo, así que calculé que me tocaría cruzar por la zona más sola de la ruta justo a la 1 o 2 de la madrugada. Ya estaba mentalizado. Esa parte del camino está flanqueada por cerros. No hay señal, ni luces, ni nada. Puro monte y carretera. Y eran casi las 2. La noche estaba limpia, sin niebla ni lluvia, pero hacía un chingo de frío. Traía mi chamarra gruesa y aún así los dedos se me estaban entumiendo. Tenía rato sin ver un solo vehículo, ni luces delante ni detrás. La radio estaba encendida, pero apenas escuchaba con interferencia, así que decidí apagarla. Solo quedaba el zumbido del motor y ese vacío que sientes cuando estás tan lejos de todo que parece que el mundo se te olvida. Fue en una curva amplia que lo vi. Estaba parado justo en la cuneta, como si me estuviera esperando. Un hombre mayor, flaco, con una camisa blanca abotonada hasta el cuello y un pantalón oscuro de esos viejos, de tela gruesa. Tenía el rostro arrugado, serio, pero no sucio ni desalineado. No levantó la mano para pedir aventón ni hizo ninguna señal. Solo me miraba fijo, como si ya supiera que yo me iba a frenar. Y frené. No sé por qué. No era normal que recogiera gente, y mucho menos en ese tramo. Pero algo me empujó. Una especie de compasión, o tal vez curiosidad, incluso hasta culpa, de verlo tan solo ahí en medio de la nada. Me hice a un lado y bajé el vidrio. ¿A dónde va, jefe?, le pregunté. Al ejido de Santa Rosita, dijo. Su voz era baja, como si llevara horas sin hablar. Le dije que lo podía acercar, que se subiera. Lo hizo sin apurarse mucho. Caminó despacio, abrió la puerta del copiloto y se subió con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo. No traía equipaje más que una mochila vieja. Se sentó recto, con las manos sobre las rodillas. No volteó a verme, solo dijo gracias, y ahí empezó todo. Los primeros 10 minutos fueron normales. Me preguntó si venía de lejos. Le dije que sí. Me contó que había visitado a su hija en la ciudad, que había ido a verla por una situación de salud. Cosas normales. Se notaba que era alguien de rancho, por la forma en que hablaba, pausado, sin levantar mucho la voz. Me dio confianza, hasta me recordó a mi abuelo. Pero luego empezó a cambiar. Ya no hablaba, solo miraba al frente. Yo seguía manejando con la atención en la carretera, cuando noté que murmuraba. Al principio pensé que hablaba conmigo, que me estaba diciendo algo, pero cuando volteé a verlo, vi que estaba mirando al tablero y no me hablaba a mí. Decía cosas como, no es así, yo te dije que no lo hicieras, cállate ya, por favor. Pensé que estaba rezando al principio o hablando solo, o en el peor de los casos que estaba delirando. Traté de hacerme el tonto, pero de reojo lo observaba, y cada vez era más intenso. Ya no me mires así, yo no lo quise hacer. Y de pronto empezó a alzar la voz. Pegué un brinco, me le quedé viendo esperando a que dijera algo más, que se explicara. Pero no, seguía hablando solo. Hacía gestos como si discutiera con alguien. Se retorcía en su asiento, como si tuviera una pelea interna. Se agarraba las manos, se las jalaba, se las mordía. Parecía que quería arrancárselas. Déjame en paz, yo ya pedí perdón, gritó, golpeando el tablero con el puño. Ahí fue donde empecé a ponerme nervioso. Le pregunté que si estaba bien, que si necesitaba parar o un poco de agua, pero me ignoró. Seguía en su mundo, discutiendo con alguien invisible. Tenía los ojos bien abiertos, rojos, con las venas saltadas.
Lo más espeluznante era que no me miraba a mí, ni al frente, ni a la ventana. Miraba hacia el espacio entre nosotros, como si allí hubiera alguien más. Y entonces lo vi. No fue una alucinación, juro por lo que más quiera que no lo imaginé. En un momento, cuando el tablero se iluminó por la luz de un anuncio que pasamos, vi una sombra en el vidrio. Una sombra que no era ni la mía ni la de él. Algo estaba sentado entre nosotros, o eso parecía. Una figura un poco más baja, encorvada, como si alguien más estuviera agachado ahí, respirando fuerte y escuchando cada palabra. Sin saber cómo reaccionar, solo apunté a preguntarle: ¿quieres que nos detengamos un momento? Y fue ahí cuando lo vi llevarse la mano al pecho. Empezó a jadear, a retorcerse en su asiento. Su cara cambió de color, tragaba aire como si se estuviera ahogando. Con la otra mano, a la izquierda, seguía señalando el tablero. Murmuraba algo que ya no entendí. Pero lo último que escuché fue un tipo de lamento ahogado, y se desplomó. Clavó la frente en el tablero. Su cuerpo quedó colgando del cinturón de seguridad. Yo grité del terror, metí freno y me hice a un lado. Puse las intermitentes y salí corriendo del tráiler y abrí la puerta del copiloto. Lo jalé hacia atrás, lo recosté en el asiento. Le puse la mano en el cuello, pero nada. Intenté sacudirlo, hablarle, no reaccionaba. Le puse la mano en la nariz y no respiraba. Así que coloqué mis dedos en el cuello y me di cuenta de que tampoco tenía pulso. Estaba muerto. No sabía qué hacer, no tenía señal, nadie pasaba por ahí. Estaba solo en medio de la nada, con un cadáver en la cabina. Me dio hasta miedo quedarme ahí. Encendí de nuevo el motor y seguí. Manejar fue lo más difícil. Iba sudando frío, con la garganta cerrada, sintiendo que en cualquier momento alguien se iba a dar cuenta, y más allá del terror que sentía por lo que acababa de presenciar. También tenía miedo de que no me fueran a creer lo que les iba a explicar, ya que no tenía lógica alguna. Tardé casi 1 hora en llegar a la caseta más cercana, y allí empezó otro infierno. Cuando llegué a la caseta iba temblando. Me recuerdo cómo frené. Solo sé que me bajé del tráiler y fui directo con el encargado. Le dije que traía un muerto en la cabina, que se había subido hace rato, que le dio un infarto, que no sabía qué hacer. Me miró como si estuviera loco. Llamó por radio a los federales y me hizo a un lado, y los demás de la caseta se acercaron al tráiler. No me dejaron subir otra vez. A los pocos minutos llegaron un par de patrullas y una ambulancia. Me pidieron los documentos del viaje, me separaron del tráiler y me sentaron en una banca. Tenía los nervios destrozados. Uno de los oficiales se me quedó viendo raro cuando le conté lo que pasó, como si yo hubiera escuchado algo similar antes. Empezaron a revisar la cabina, a tomar fotos. Al rato salió uno de los paramédicos y confirmó que el señor estaba muerto, probablemente por un infarto agudo. Pero fue entonces cuando notaron que algo no cuadraba. ¿Tú lo conocías?, me preguntó un policía. Le dije que no, que solo le di un aventón porque lo vi parado a la mitad de la carretera. ¿Y por qué no traía identificación? Revisaron su ropa, su mochila, todo. No tenía ni cartera, ni papeles, celular, nada. Solo un par de pastillas sueltas en el fondo de la mochila, una libreta con puras hojas en blanco y un retrato viejo en blanco y negro de una mujer con un niño en brazos. Al reverso, con la letra casi borrada, decía algo como Santa Rosita, 1971. Empezaron a cuestionar como si yo lo hubiera matado. Les repetí la historia 10 veces, que lo subí en el kilómetro 123, que venía hablando solo, que se puso agresivo, les llevó la mano al pecho y cayó muerto. Les conté todo menos lo de la sombra. Eso no lo dije, nadie me iba a creer. Me salvó la cámara. Siempre llevo una instalada en la cabina, de esas que graban la parte delantera y la parte del interior por seguridad. Cuando la mencioné, uno de los encargados de monitoreo de la empresa se comunicó con los federales y les confirmó que tenían acceso a las grabaciones en tiempo real. Los de monitoreo me contactaron directo. Me dijeron que la cámara había captado todo, que no me preocupara, que ya estaban revisando el video para respaldar mi versión. Pero ahí fue cuando empezó lo raro de verdad. Me pidieron que no hablara con nadie más, que no saliera de la zona, que la empresa se iba a encargar de todo. Uno de los encargados vino hasta la caseta, habló con los federales y al rato me dijeron que podía ir. El caso ya se había cerrado como muerte en tránsito natural. Me dejaron seguir, pero antes de irme, el encargado de monitoreo me tomó aparte. «Sabes, vi el video completo», me dijo. «Si bien tú no hiciste nada, hay algo que no tiene sentido». Le pregunté que qué. Cuando el señor empieza a hablar solo, se ve algo raro, muy raro. Me contó que en el reflejo del vidrio, durante los momentos en que el viejo discute y grita, aparece una figura sentada entre él y yo, algo que no se ve a simple vista en la cabina, pero que sí está reflejado, como si hubiera una tercera persona, una sombra que se asoma, se mueve y parece estar susurrando algo al oído del viejo.
Ya lo revisamos varias veces, no es un error de cámara. Lo vamos a reportar como interferencia. Me quedé en silencio, no sabía si sentir alivio o miedo. ¿Y qué hicieron con la grabación?, pregunté. Para el público en general no existe. Nosotros nos quedaremos el video un tiempo en archivo y seguramente se elimine después. La policía también guardará una copia, pero lo más probable es que lo eliminen. Seguramente con el tiempo. Oficialmente ese metraje no habrá existido. Me subí al tráiler como un zombie. Seguía temblando. Me tomé un par de cafés bien cargados y arranqué. Pero algo cambió desde ese momento. Algo que no se quitó. Durante los días siguientes empecé a soñar con el viejo. No como la vez que lo vi. En mis sueños estaba más joven, con el rostro deformado, los ojos negros como carbón. Gritaba y lloraba. Me asusté tanto que dejé de manejar por un tiempo. Estuve un par de semanas fuera de ruta. Pensé que ya lo había superado y iba a regresar a manejar tranquilamente, hasta que un compañero me contó algo que me heló la sangre. Otro trailero de la misma empresa lo había visto. A ese mismo viejo, parado en el mismo tramo de la carretera, solo, con su mochila al hombro. Le pregunté si lo había subido y me dijo que no, que apenas que lo vio sintió un escalofrío y aceleró, que el viejo le clavó la mirada y lo siguió con la cabeza mientras pasaba. Detalle es que ese compañero no sabía nada de mi historia. Nunca la conté públicamente. Había rumores en la empresa y desconozco si se había filtrado el video o lo habrán visto otros compañeros. Y no fue el único. Otros 2 choferes también reportaron haber visto un hombre parecido. Algunos dicen que parecía un alma perdida. Otros que era un nahual o un brujo castigado. Desde entonces evito ese tramo a toda costa durante la noche. Y si tengo que pasar por ahí, pues lo hago de día. Nunca solo. Y siempre llevo un crucifijo colgado en la cabina. No sé si sirva de algo, pero me da relativa paz. He pensado muchas veces en lo que pasó, en si fue una coincidencia, una locura, un invento aislado. Pero algo dentro de mí sabe que no fue así. Ese viejo no era cualquier persona. No sé si estaba poseído, si cargaba algo encima o si lo seguía alguna maldición. Solo sé que lo que subió a mi tráiler esa noche no era solo él. Y lo peor de todo es que, por lo que me han contado, sigue ahí, esperando a que otro conductor se detenga. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Yo no soy de esos que se espantan fácil. No soy supersticioso. Me he aventado rutas de noche por toda la república. Me han tocado ver cosas feas. Y no hablo de fantasmas ni luces raras. Hablo de gente, de vivos que hacen daño. Pero esa vez fue diferente. Y desde entonces no puedo ver un perro negro sin que se me revuelva el estómago. Aquella noche venía de la costa. Traía carga refrigerada con destino a San Luis. Me tocó salir tarde porque la carga se retrasó y me dieron el camión hasta después de las 9. El plan era rodar toda la noche y llegar al amanecer. Pero por ahí de las 2 de la mañana me ganó el cansancio. El cuerpo ya no me daba. Me empezaron a arder los ojos y los reflejos se me hacían lentos. Así que decidí detenerme en un paradero de esos que estaban junto a la autopista. Uno sencillo, sin gasolinera. Solo un terreno amplio con luz de poste y un puestito donde venden café, tortas, cosas así por el estilo. No me había parado ahí antes, me sentía seguro. Estacioné el tráiler en un rincón del paradero, donde no había más que otro camión apagado unos 20 metros. Apagué el motor y me bajé a estirar las piernas. Sentía la espalda como si me hubieran partido con un palo a golpes. Me dirigí al puestito. Compré un burrito de frijol con queso y una coca. Afortunadamente, seguía abierto. Me lo comí ahí mismo, en la barra, mientras platicaba con la señora que atiende. Una viejita que siempre tiene historias que contar. Pero esa noche ni ella tenía ganas de hablar. Me vio con cara de cansado y nomás me dijo: «Descansa bien, mijo. No todos los caminos son para recorrerse de noche». Terminé y me despedí. Y justo al dar la vuelta al salir, lo vi. Era un perro negro, flaco, como si tuviera semanas sin comer. El pelo opaco, las costillas marcadas. Tenía un ojo blanco como nublado. Estaba echado junto a una llanta del tráiler. Cuando me vio, se levantó despacito y movió la cola, pero sin mucha fuerza. Tenía hambre, eso era seguro. Y ahí fue cuando me ganó el corazón. Volví al puesto y le pedí a la señora un pan dulce, uno de esos que tienen cajeta. Salí y se lo di. El perro se lo comió como si fuera el único que hubiera comido en días. Cuando terminó, se me quedó viendo. No con alegría ni con tristeza, más bien con una especie de agradecimiento raro. Y luego, sin hacer ruido, se alejó rumbo a la oscuridad del terreno.
Volví al tráiler, cerré bien, corrí las cortinas y me acosté en la litera para descansar un poco. El plan era dormir y seguir el camino. Me quedé dormido casi al instante, pero no fue un sueño tranquilo. En algún punto de la madrugada, no sé la hora exacta, empecé a escuchar como ladridos. Pero no eran ladridos agresivos, sino constantes, como si el perro estuviera tratando de llamar mi atención. Pensé que era el mismo de hace rato. Al principio traté de ignorarlo. Me tapé con la cobija y me puse el brazo encima de los ojos, pero los ladridos seguían, y cada vez eran más cerca de la cabina. Algo me decía que no era un simple perro pidiendo más comida. Me levanté un tanto fastidiado. Encendí la luz interior y miré por la rendija de la cortina. Era él, el mismo perro. Estaba junto al tráiler, mirándome fijo. Ya no ladraba, solo me miraba. Me bajé para ahuyentarlo. Me puse la chamarra, abrí la puerta y bajé con cuidado. El aire de la madrugada estaba helado y el silencio del lugar se sentía demasiado pesado. El perro no se movió. Me acerqué un poco. Hice ruido con los pies, chiflé, pero no hizo nada. «Órale, vete de aquí», le dije, medio dormido. Y fue donde todo se fue al carajo. El perro se sentó, ladeó la cabeza y habló. No ladró, no gruñó, no hizo un sonido animal. Habló, con voz humana, rota, como de un señor viejo con la garganta seca, y me dijo: «No sigas esta noche, quédate aquí, espera el sol». En ese momento me congelé, literal, no podía ni moverme, el cuerpo no me respondía. El corazón me dio un brinco tan fuerte que me sentí mareado. El perro me seguía mirando, no tenía la boca abierta ni movió los labios, pero las palabras salieron de él: «Si sigues, no volverás». No sé cuánto tiempo estuve así, parado frente a él, temblando. No podía gritar, no podía correr, solo veía el animal, con su ojo nublado y su cuerpo flaco, hablándome con una voz que no podía ser suya. Y de pronto parpadeé y ya no estaba. Así, sin hacer ningún ruido, sin correr, sin dejar huella. Simplemente se había ido. El suelo estaba seco, no había marcas, nada que evidenciara que allí había estado. Me subí al camión en chinga, con el corazón a 1000. Cerré todo, me acosté, pero no pude dormir. Escuchaba ruidos, golpes afuera, respiraciones que no venían de mí. Juraría que algo caminaba alrededor del tráiler, pero cuando me asomaba, no había nadie. Pensé que tal vez había sido una alucinación por el cansancio, que ya estaba perdiendo la cabeza. Me obligué a dormir, cerré los ojos con fuerza, puse música con los audífonos y me cubrí hasta el cuello. Y en algún momento, como es normal, me venció el sueño. Desperté al amanecer. El paradero ya tenía más camiones estacionados. El puestito de comida ya estaba abierto otra vez. Todo parecía normal. Me sentía mejor. Pensé que había sido solo una pesadilla. Así que encendí el motor, revisé las luces y me puse en camino. Lo que pasó después es lo que me demostró que el perro no mentía. Tomé carretera como eso de las 6, 7 de la mañana. El cielo todavía tenía ese tono azul pálido, medio grisáceo, que se ve antes de que salga bien el sol. Ya no pensaba en lo del perro. Me aferraba a la idea de que solo había sido un sueño, o algo que me inventó el cerebro por tanto cansancio. Me puse un poco de música para distraerme, me llené con café el termo y agarré velocidad. Iba por el tramo de la sierra, antes de llegar a una curva conocida como el Abrazo del Diablo, un lugar peligroso, pero no tanto si lo agarras con precaución. A mí nunca me había dado miedo, ya me lo sabía de memoria, pero esa mañana, justo al ir entrando a ese tramo, se me encendió el foco de fallo eléctrico. Todo el tablero parpadeó, el estéreo se apagó, el motor se empezó a ahogar. Alcancé a orillarme a duras penas, sin frenar de golpe, y apagué todo. Me bajé a revisar, creyendo que tal vez se había fundido algún fusible, pero lo raro es que el tráiler no tenía nada. No estaba ni caliente ni quemado, todo parecía normal. Y entonces noté el olor. No era de motor, era algo agrio, como a carne podrida, con sangre rancia. Lo sentí al abrir la compuerta del cofre, tan fuerte que me hizo toser. Pero no venía del tráiler, venía de la carretera, de la curva, de más adelante. Me regresé al asiento, cerré todo y me quedé esperando a que amaneciera un poco más. Encendí el motor de nuevo. Esta vez funcionó sin problema, como si nada. Y entonces algo me hizo mirar por el retrovisor. Atrás, en el acotamiento, venía otro tráiler, igual que el mío, de caja refrigerada. Pero lo raro no era eso. Lo raro fue que por un instante vi que en el cofre del tráiler venía el perro. Sí, el mismo perro negro con su ojo nublado, sentado encima del motor, como si fuera una gárgola. Y cuando el tráiler pasó junto a mí, lo vi de frente. El conductor no me miró, estaba pálido, con los ojos abiertos de más.
y el perro lo miraba fijo como si supiera lo que venía. El otro tráiler se fue directo hacia la curva. Yo me quedé mirando con un nudo en el estómago. Pasaron segundos y entonces lo escuché. Un grito metálico, como de fierro siendo desgarrado. Un rechinido y luego silencio, seguido de un estallido seco. Corrí sin pensarlo. No podía ver la curva desde donde estaba, pero sabía lo que había pasado. Llegué hasta donde la carretera se abrió un poco y vi el tráiler volcado, partido en dos, con la caja rota y los fierros retorcidos. El humo salía del motor. Me acerqué corriendo, temblando, sin saber si ayudaría en algo. Pero no llegué a tiempo. El conductor estaba muerto, la cabina aplastada y el parabrisas hecho trizas. No había sobrevivido. Y lo peor fue que a unos metros de ahí había marcas de patas, 4 huellas, como de perro, pero eran enormes y profundas, como si algo pesado hubiera estado ahí, justo antes del choque. Yo no sabía qué hacer. Quise llamar a emergencias, pero no había señal en esa parte. Me quedé parado, viendo cómo el humo subía, sintiendo que el corazón se me quería salir del pecho. Y de pronto sentí que ya no estaba solo. Me giré despacio y ahí estaba, el perro, sentado al borde del camino, mirándome. No movía la cola, no jadeaba, solo me veía. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Solo sé que sentí algo en mi interior que no era miedo, sino como respeto. Como si él supiera algo que yo no. Como si ese animal no fuera un animal. Me quité la gorra y bajé la cabeza. Y él se fue, caminando despacio hacia el monte. Se perdió entre los árboles. Me quedé ahí hasta que pasó otro chofer, uno que me ayudó a reportar el accidente. Cuando llegaron los paramédicos ya no había rastro del perro, ni en las huellas, ni el olor, ni de nada de lo que había pasado. Pero yo sabía la verdad. Pasaron los días y no pude dormir. Me desperté en medio de la noche pensando en el perro, en la voz que escuché, en el choque, en si ese conductor habría muerto por ignorar la advertencia. ¿Acaso él también lo vio? ¿Se le encontró y no le hizo caso? ¿Fue el mismo perro? ¿Qué es lo que habrá pasado? ¿Si el perro fue el que lo causó? ¿Qué es lo que pasó? Hablé con algunos compañeros discretamente. Varios me dijeron que por esa zona se ven cosas raras, luces, sombras, animales extraños. Uno incluso me dijo que una vez vio un perro con ojos rojos parado en medio de la carretera y que al querer frenar, el camión se apagó por completo. Me fui convencido de que ese animal no era un perro, o al menos no uno normal. Quizás era un aviso, un guardián, algo que protege a los que tienen compasión y castiga a los que no le ayudan. Pensé en que si no le hubiera dado el pan, si lo hubiera ignorado como todos, o que tal vez el otro trailero que se accidentó lo trató mal y quizás el muerto hubiera sido yo. Y ahí es donde viene lo más feo, porque desde esa noche siento que ese perro está merodeando por mi casa. Y siento que si lo vuelvo a ver y no lo trato con amabilidad, algo malo podría suceder. Yo estuve ahí el día en que él murió. Vi el humo, escuché los gritos y me tocó sacar su cuerpo del asiento del piloto. Era mi mejor amigo. Y todavía hoy, cada que paso por esa ruta, lo vuelvo a ver. No es que yo ande inventando cosas, ni soy de los que creen espíritus nomás porque sí. Pero esto no me lo contaron. Esto lo viví en carne propia y lo sigo viviendo. Porque cuando uno presencia algo así, ya no hay forma de olvidarlo. Esto que te contaré pasó hace unos 3 años, más o menos. Yo trabajaba en una empresa de transporte privado, de esas que mueven gente de pueblo en pueblo. Él también. Nos conocimos desde los 15. Nos echábamos la mano con los turnos. Compartíamos esta comida cuando nos tocaba ruta más larga. Pero lo que más me recuerdo de esos días es cómo brillaban sus ojos cuando hablaba de su novia. Se iban a casar. Después de 7 años juntos, por fin habían reunido lo necesario. La boda iba a ser sencilla, en la iglesia del centro, y después un fiestón en el rancho de sus suegros. Él estaba muy feliz, incluso hasta dejó de fumar. Empezó a comer mejor y hasta le bajó a las desveladas. Su plan era aguantar un más mes de chamba para juntar lo último y luego tomarse una semana para la boda y la luna de miel. Todo iba bien, todo iba saliendo perfecto, hasta ese maldito viernes. Yo le cambié el turno. Ese día le tocaba descansar, pero uno de los compañeros se enfermó, y como él era de los más cumplidos, aceptó cubrir la ruta. Es la última, me dijo. Llego temprano, duermo un rato y mañana me caso. Incluso hasta se llevó su camisa blanca bien planchada en una bolsa, porque al terminar pensaba irse directo al pueblo. La ruta era corta, 2 pueblos a lo mucho, ida y vuelta, sin problemas. Yo terminé mi jornada temprano y me fui a dormir tranquilo. Pero a la mañana siguiente, cuando me levanté, vi que tenía unas llamadas perdidas. Era gente de la empresa y también de su novia. Algo en mí supo que algo andaba mal. Fui directo a la base. Allí estaban todos los supervisores,
algunos compañeros y hasta gente conocida del pueblo. Me dijeron que el camión no había llegado, que salió puntual con todos los pasajeros, pero nunca regresó. No había reporte, no contestaba el radio. Se organizó un operativo improvisado, patrullas, ambulancias, gente que se unió a la búsqueda. Estuvimos buscando por todas las rutas posibles y fue hasta las 4 de la tarde cuando uno de los muchachos gritó por el radio que había visto algo entre los árboles, en un tramo apartado de la carretera vieja. Era un autobús. Estaba volcado, medio escondido en una curva donde no hay señal, donde ni siquiera hay iluminación. Lo raro es que no había señales de freno, como si el camión simplemente se hubiera salido de la carretera por inercia. Los vidrios estaban rotos, la parte delantera hundida, y adentro todos los pasajeros, golpeados, algunos sangrando, con huesos rotos, pero vivos. Todos, menos él. Él estaba en su asiento, con el cinturón roto, y el pecho hundido contra el volante, los ojos cerrados, y una mueca de terror. Nadie supo qué pasó. Uno de los pasajeros decía que el camión se empezó a poner raro, que las luces empezaron a parpadear, que el motor sonaba distinto, y que el chofer iba hablando como solo, como si llevara un copiloto, pero pues no había nadie. Otros dijeron que lo vieron mirar por el espejo retrovisor varias veces, como si viera algo que no debería estar ahí. Y luego simplemente dejaron de sentir el movimiento. El camión iba fuera del camino. Lo enterramos al día siguiente. Fue el mismo día en que debió haberse casado. Su novia no puede explicar lo que había en su rostro. No lloró en el funeral, solo se quedó ahí parada, con su vestido blanco arrugado y las manos temblorosas, como si no entendiera lo que estaba pasando, como si su mente no pudiera procesar lo que había terminado antes de empezar. Después de eso, nadie volvió a hablar mucho del tema, pero a mí me empezó a pasar algo raro. Yo conocí esa ruta, la había manejado cientos de veces, pero una noche como 2 semanas después del accidente, me tocó ese mismo trayecto. Mis manos sudaban en el volante, sentí un frío extraño en la nuca. Pensé que tal vez era la tensión hasta que vi el camión. Sí, el mismo modelo, las mismas placas, en el retrovisor, a lo lejos. Pensé que tal vez era una coincidencia, pero cuando miré de nuevo, ya no estaba. Me empecé a volver un poco loco. Frené, me bajé, revisé todo, pero nada, no había nadie. La semana siguiente lo volví a ver. Esta vez no fue el camión, fue a él, en la orilla de la carretera, de pie, con su uniforme limpio, la camisa blanca, mirándome. No me hizo nada, ni señas, ni nada. Solo me miró, como si esperara algo de mí, como si no entendiera por qué nadie lo había ido a buscar. Al principio pensé que tal vez era mi mente alucinando, que por lo reciente del accidente lo estaba imaginando, pero luego lo vi otra vez y otra, cada vez más claro. Un par de veces lo vi en los espejos, sentado en los asientos de atrás, cuando mi camión iba vacío, o parado allí en la terminal en la base, como si esperara abordar, siempre con la camisa blanca, la misma que se iba a poner el día de su boda. Un día ya no aguanté más y hablé con su novia. Le pregunté si ella había soñado con él, si había sentido algo extraño desde el accidente, y lo que me respondió me dejó más helado. Pues no lo he soñado como tal, pero me llegan notificaciones. ¿Cómo que notificaciones? Me dice sí, de su celular, como si estuviera hablando conmigo, pero al revisar no hay ningún mensaje ni nada. Al principio pensé que tal vez se refería a los típicos mensajes que quedan programados, pero me mostró la pantalla de su celular y ahí estaba, el icono de un mensaje en WhatsApp, pero al entrar a su chat simplemente no había ningún mensaje. Pensamos que tal vez la notificación era fantasma, es decir, que era algún error, y pues no sabemos qué explicación darle, pero queríamos creer que era eso. Ella no lloraba al contarlo, solo temblaba, como si no supiera si estaba volviéndose loca o si simplemente él no se había ido. Después de eso dejé de usar esa ruta por un tiempo, pero no pude evitar preguntar. Y fue cuando varios compañeros me contaron que también lo había visto. Uno decía que al pasar por la curva del accidente, su camión se le apagó de repente. Al mirar por la ventana, lo vio parado junto al monte, como esperando el sí, acepto, que nunca llegó. Otro aseguró que escuchó pasos dentro de su unidad mientras conducía. Al detenerse en una gasolinera, encontró el asiento del chofer doblado, como si alguien hubiera estado ahí recargado. Pero lo más fuerte me pasó a mí. En una madrugada hace unos meses, me habían cambiado de unidad y me dieron una ruta diferente, pero el destino final pasaba cerca del punto del accidente. Y era noche, como las 2:30. Casi no había coches, ni señales, ni faros encendidos, solo la carretera oscura. Y en un momento sentí un frío, pero uno que venía desde adentro, como si me estuvieran vaciando el alma. Y el motor empezó a hacer un ruido extraño, como un zumbido profundo. Entonces lo vi. Al fondo del camino, un autobús detenido.
Las luces traseras estaban parpadeando. Me acerqué con precaución. Pensé que tal vez era una avería real. Ya me había pasado antes, ayudar a algún colega varado. Pero cuando me le puse a la par, el motor del otro camión estaba apagado, no había ruido. Y vi la silueta del conductor en el asiento, con la cabeza hacia abajo. Empecé a tocar el claxon. Pensé que tal vez se había quedado dormido o algo por el estilo, pero nada. Bajé del camión, me acerqué con la linterna en mano. Me temblaban las piernas. Algo dentro de mí me gritaba que me fuera, pero no podía moverme. Cuando estuve junto a la ventanita, levantó la cabeza y era él. Tenía la piel más pálida que antes, ojeras profundas, pero era él. Me miró directo, sin decir nada, sin moverse, y luego sonrió. Pero era una sonrisa triste, como si supiera que no podía irme sin escucharlo. «Y es hora», murmuró. Su voz era hueca, lejana. Yo no contesté nada, solo retrocedí, me subí a mi camión y me fui de ahí como alma que lleva el diablo. Ese mismo día su exnovia me mandó un mensaje, que le había llegado otra notificación. A estas alturas ya no sé qué pensar. No sé si es que él no pudo aceptar que murió, si quedó atrapado entre la emoción de casarse y el golpe del accidente, o si esa ruta se quedó con un pedazo de él, y por eso sigue dando vueltas, como si no pudiera llegar, como si no quisiera aceptar que el final fue antes de casarse. Yo ya no manejo por ahí, no quiero volver a verlo, no porque me dé miedo él, sino porque me parte el alma verlo atrapado así, esperando una boda que nunca fue, un amor que se le escurrió entre los dedos por culpa de un turno extra. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra carretera para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.